Pasando por uno de sus peores momentos, aseguran las autoridades de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, debido al narcotráfico, la tala de los bosques y las labores agrícolas que ahí se realizan, por lo que pedirán mayor presencia policial y militar para mantener esta reserva natural que desde 1982 fue declarada Patrimonio de la Humanidad. Pero sí preocupa enormemente, y no solamente a la UNESCO, sino que nosotros como gobierno, cómo ha avanzado tres aspectos. Cómo ha avanzado lo que es la agricultura y la actividad agrícola hacia el núcleo, si bien es cierto todavía no lo ha penetrado, la deforestación en ocasión de utilizar las tierras para la ganadería también es otro problema que nos preocupa, y tercer lugar, el problema que es tal vez un problema no tan convencional o tradicional como los otros y que ya ha sido discutido ampliamente también por el ministro de Defensa, el problema ya de la constatación de actividad de narcotráfico en la zona. Cuellar también dijo que el núcleo de la biosfera del río Plátano, que cubre el 7% del territorio nacional, permanecía intacto hasta hace unos años. Sin embargo, ya se ha empezado a penetrar por algunas personas que se han ido a habitarla, por lo que serán expulsados con la ayuda de los efectivos militares y de la Policía Nacional. Hay un reconocimiento, no es ningún secreto, hay problemas de seguridad y la presencia de narcotráfico tiene un impacto a todos los niveles de la situación. Los representantes de los grupos étnicos que viven en las orillas de la biosfera niegan que sean los responsables de las atrocidades que se están cometiendo en ese sector. Todo lo contrario, le piden al gobierno proyectos para la generación de empleo, como el fomento al turismo en la zona. No pueden ser expulsados siendo originarios de la zona, al contrario, con la representante de la ingeniero Hilda Hernández hablábamos de que hay que llevar proyectos, con la compañera Nelly Jerez igual hablábamos de que hay que hacer un turismo. Tendremos que ejecutar las acciones legales que en derecho procedan, ya sean civiles o administrativas, que se deriven de los diferentes actos administrativos que realizan las diferentes secretarías de Estado. En 1995 la Reserva Natural fue colocada en la lista roja del Patrimonio Mundial en Peligro por los miembros del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO y fue retirada en el 2007. Ahora nuevamente se evalúa y corre un alto riesgo de entrar a la mencionada lista. Frank Silvera, Noticiero Universal. Bueno, continuamos en Primer Plano y le doy la bienvenida a nuestro distinguido invitado del día de hoy, el doctor Omar García, el reconocido analista y asesor en materia socioeconómica. Muy buenos días, bienvenido al programa, doctor. Muchas gracias, Marvin. Buenos días y buenos días a todo el público que está siguiendo este programa. Muchas gracias, doctor. Bueno, abordando ya el tema del día de hoy, hemos visto que, bueno, se inicia el año 2011, pero se mira de que se afrontan casi las mismas situaciones conflictivas de siempre, las negociaciones salariales, las situaciones de los alzas del combustible que traducen en aumentos en los servicios energéticos, la educación que sigue siempre con presión por parte del magisterio porque el gobierno incumple y bueno, inclusive todavía con la problemática y conflictiva resolución que se dio la publicación en la Gaceta, en la cual se argumenta que involuntariamente aparece suspendido el estatuto del docente. Y todo esto pues con un trasfondo de inseguridad en el país y por supuesto una alta tasa de desempleo que preocupa porque cada año va aumentando el desempleo. Todo esto pues hace una situación social muy complicada y también una situación económica en la cual pues es incontenible el gasto público por parte del gobierno. ¿Cómo podrá este año el gobierno pues sostener su gobernabilidad ante todas estas presiones si no se toman medidas? Porque vamos iniciando el año 2011 y no se avisora pues una situación muy fácil e inclusive es aún un poco más complicada que la del año 2010. Bueno, indudablemente todo gobierno que enfrenta el escenario que usted ha dicho muy acertadamente y también con los elementos previos a lo que ha sido este gobierno y esta segunda, podemos llamarle ahí, segundo año, ¿verdad?, de round, ¿verdad?, dentro de lo que le corresponde hacer. Usted ha tocado varios aspectos que sería bueno analizarlos en su justa medida para poder estar. Usted ha estado considerando la parte económica.
Bueno, la parte económica, ha habido un creciente endeudamiento de la nación, ¿verdad? En la parte privada, ¿verdad? Y no me cabe la menor duda que entraremos a un escenario donde el endeudamiento privado va a dar paso a un interno. Lo que es el endeudamiento privado interno va a dar paso a un endeudamiento externo, ¿verdad? Que definitivamente habría que tener mucha capacidad de parte del gobierno para poder negociarlo adecuadamente. El Estado ha estado trabajando a medio vapor por muchas circunstancias. No olvidemos que se aprobó un presupuesto con apoyo internacional que definitivamente no ha sido cubierto en todo lo que corresponde. De todos es conocido que el porcentaje de participación de inversión extranjera, bien sea por el área privada o bien sea también por las ayudas de gobiernos e instituciones de financiamiento internacional, tenían antes una participación muy amplia, ¿verdad? Y los gobiernos anteriores a este se sostenían precisamente de esas entradas, no se han tenido. No podemos olvidar acerca de las decisiones del gobierno en función de aumentar lo que es los combustibles, los cuales al final vienen pegando en cada una de las ramificaciones económicas que existen en el país y que por ende viene a golpear la canasta básica. Pues por mucho que se esté hablando de congelamiento de precios, los congelamientos de precios funcionan cuando hay una situación de completo dominio, pero cuando no lo hay, definitivamente no surten efecto, todo lo contrario, más bien es un estimulante para que se disparen por la vía de especulación. La verdad es que Honduras no tiene un capitalismo del siglo XX, sino que es un capitalismo del siglo XIX, donde descansa mucho la parte de estar escuchando ideas, temores, especulación, acaparamiento, después estar ahí vendiendo más caro, y esa ha sido la historia en la cual no hay un capitalismo profesional donde pueda surtir efecto las bondades que tiene un sistema económico productivo donde la producción con responsabilidad social, donde el comercio justo, donde la inversión pública y privada pueda dar resultados que al final se pueden desencadenar positivamente en educación, en salud, en justicia, impartimiento de la justicia y lo que se requiere de la seguridad. La gobernabilidad entonces es una función muy importante en cuanto a hacer valer un Estado para que pueda subsistir, porque si no hay un Estado que esté ahí estableciendo un orden, pues lo que entraríamos sería un caos. Actualmente, por ejemplo, en el planeta hay 32 naciones que tienen problemas de ingobernabilidad y lo interesante es por hambre, ¿verdad? Ayer pues el mundo se estremeció con la noticia de que China reconoció que había perdido lo que se llama cosechas, que eso va a impactar en lo que es su población. Es algo interesante, se muestra en todas las cadenas de televisión ese anuncio que al final le va a pegar al planeta. No olvidemos que China continental es una nación de 1.300 millones de habitantes. Y lo interesante es que ese gobierno, pues con todos los pasos que ha dado, es un gobierno totalitario, ¿verdad? Pero que entiende muy bien acerca de lo que es el control de la sociedad vía un régimen comunista, pues entonces está altamente preocupado y no cabe la menor duda de que esa onda expansiva va a pegar porque tendrán que buscar lo que es la alimentación para esta gente. Si hay tierras que no se tienen lo que se llama una respuesta alimentaria, pues es obvio de que la seguridad alimentaria no se ha cubierto y al no haber seguridad alimentaria, pues lo que va a haber es una situación de ingobernabilidad. Pequeños aspectos como eso los podemos traer a Centroamérica, donde Nicaragua está experimentando debido Nicaragua es un país de clima cálido, si todos lo conocemos, pero cada año afronta algo por la misma situación de su pobreza, por la falta de aplicación de leyes en toda su dimensión de lo que es el medio ambiente, como lo que usted nos estaba diciendo, ¿verdad? En la parte de la biosfera del río Plátano, todo este tipo de cosas nos hacen ver de que
Nicaragua está entrando otra vez en una situación de inseguridad alimentaria. Cuando esto viene entonces por efectos climáticos de la zona sur, pues entonces no sería raro que a mitad de año estemos sabidos de que municipios como el caso de la zona oriental, la zona sur de Francisco Morazán y el departamento del Paraíso y también la zona sur de ya lo que conocemos como Choluteca, vuelvan a dar otra vez las alarmas en función de que no hay acceso a lo que es comida vía tierra cultivada por ellos y tendrá que entonces traerse alimentos de otros lados. Cuando este tipo de cosas acontecen, obviamente afecta también la gobernabilidad, porque los pueblos siempre piden acerca de que quieren comer y eso es algo bien importante. Yo creo que el trabajo, la tortilla y el techo es algo bien importante en cada sociedad y eso tiene que hacerse valer vía lo que es el gobierno. La verdad es que tenemos una secretaría en la cual está haciendo planes que en función de asegurar lo que es la producción agrícola, pero también el país está entrando en ese juego de libre mercado que no estoy en contra de ello, pero el juego de libre mercado debe de siempre tener un observador que es el Estado para que no desabastezca en función de esa libre movilidad de productos lo que serían los productos básicos de la alimentación de las personas, porque entonces otra vez volvemos a caer en situaciones en las cuales uno piensa, bueno, ¿y para qué está el Estado? Entonces, la gobernabilidad es hacer que las cosas caminen en una forma adecuada. Si no, entonces entraríamos a lo que se llama un concepto de Estado fallido, ¿verdad? El Estado fallido es tener un presupuesto donde, vaya, por ejemplo en salud, yo estoy pagando médicos y estoy pagando el costo de tener un edificio vía presupuesto gubernamental, pero resulta que la gente que va ahí, la gente que es la tributante, la gente que es el objeto para haber construido todo eso, pues está muriendo, no tiene acceso a salud. Entonces ahí hay un Estado fallido en función de lo que es la salud. Tenemos un Estado fallido en la parte de lo que es educación. Si yo tengo una cantidad de maestros que se supone que deberían de estar formando a lo que es toda la masa de estudiantes, que es de 1.8 millones de muchachos y muchachas estudiando, para que puedan tener las herramientas y poder subsistir, y considerando, y a mi juicio aquí es donde yo llamo la atención, que nadie habla del 2025 en función de todo lo que nos espera. El 2025 es un año que cambia el quiebre total de lo que ha sido la historia económica centroamericana, pues es donde ya totalmente arranca el CAFTA con los Estados Unidos en una forma abierta, ya no tan cortada como se había negociado, porque los Estados Unidos ahí no va a tener ningún valladar. Entonces usted tiene, por ejemplo, ese tipo de cosas y dice, bueno, estos muchachos realmente tendrán capacidad para todas las herramientas del conocimiento, del estudio, para poder enfrentar a esa masa que se va a mover de muchachos guatemaltecos, salvadoreños, nicaragüenses, ¿verdad? En la parte dominicanos y también hasta estudiantes norteamericanos si quieren venir acá a ejercer ya sus trabajos. Muchas cosas van a cambiar. Por ello no es raro que se haya implementado lo que son la ley a medio tiempo, ¿verdad? La verdad es que era para poder atraer la inversión de la norteamericana, era necesario crear una puerta en el sentido de que se pueda pagar por hora, por tiempo realizado, tiempo pagado, que era algo que no se miraba muy bien dentro de lo que es todo el marco jurídico laboral que nosotros tenemos. Doctor, antes de continuar con el empleo, hay varios puntos que me gustaría rescatar. Lo del congelamiento, sabemos ahorita que actualmente está la controversia a lo interno de la Junta Directiva del COEP, porque el vicepresidente dice que apoya, Alejandro Álvarez, que apoya un congelamiento de precios, y otras personas de la Junta Directiva del COEP dice que no, que el congelamiento de precios no ofrece resultados. Entonces se está dando estas medidas que son controversiales porque están las diversas opiniones de que puedan dar resultados o no, y que a veces son pues prácticamente populistas porque, como usted dice, si el gobierno no tiene control, la verdad es que no se cumple, sino que fomenta que haya más especulación y que haya un aumento de los alimentos.
Y pasando a los alimentos, tenemos una nota precisamente hablando sobre los cultivos, pero mientras nos preparan la nota, tenemos aquí también la publicación del diario de hoy en la sección El País del Heraldo, en el cual pues dice la desnutrición crónica ataca al 27% de niños en el país. El gobierno declaró el 2011 año de la seguridad alimentaria y nutricional con el fin de impulsar acciones inmediatas. El gobierno busca implementar una estrategia nacional de seguridad alimentaria y nutricional en el país para garantizar el acceso a los alimentos. Y abajo tenemos a la diputada Yadira Bendaña, que dice que casi listo el dictamen de la Ley de Seguridad Alimentaria Nacional. Entonces, sin duda alguna, como usted nos dice, la seguridad alimentaria es un tema que tiene bastante importancia, porque una población sin alimentos se va a convertir en una anarquía. Y estos cambios climáticos afectan al país. Y no digamos Honduras, que es el tercer país en todo el mundo más vulnerable que hay a los efectos climáticos. Aquí llueve 15 minutos y hay muertos, hay ahogados, hay calles destruidas, hay puentes que se caen. Hace sol 2 días y hay sequía y ya no hay alimentos. Entonces es una situación, pues la verdad, demasiado vulnerable la del país. Y esto preocupa porque, más aún cuando tenemos gente que se dedica a la agricultura, que no está capacitada técnicamente, sino que todo lo han hecho pues a pura experiencia, no han hecho estudios específicos para eso, entonces utilizan las tierras de una manera mala, o por lo menos a lo que le ha enseñado el abuelo o el papá, y no se aprovecha como puede ser, y no tienen idea cómo afrontar estos cambios de, por ejemplo, utilizar una tierra en una época del año para cierto cultivo, otra época para otro cultivo, de acuerdo a la condición climática que puede cultivar, y todo esto que se necesita, sin duda alguna, cooperación técnica de otros países en estas materias. Tenemos la nota y miremosla, y al volver comentamos un poco y entraremos con también lo de que me mencionaba del Estado fallido. Para algunos la ciudad modelo representa un Estado fallido, es como mencionaba por ejemplo Julio Navarro, que es como un arca de Noé que quiere hacer el país, tomar gente y ponerle en un lugar de Honduras y olvidarse los demás y esperar que estos se salven, los que están en el arca de Noé. Pero bueno, vamos a hablar de eso, primero vamos ahora con la parte alimentaria. Una severa escasez de granos básicos prevén los campesinos organizados de nuestro país debido a que el gobierno del confiscador de frecuencias Porfirio Lobo Sosa se ha dedicado más a otros temas que no son de importancia para los hondureños, dejando de lado la producción de alimentos, por lo que le recomiendan sembrar dentro de los próximos 3 meses. Nosotros estamos confiando en que la siembra tardía prácticamente nos dé un ajuste a la reserva que nosotros tenemos, y desde luego probablemente ya no tengamos una crisis como la galopante como la que se registró en meses atrás. Las mismas autoridades del Instituto Nacional Agrario INA confirmaron que a los hondureños les espera un año difícil en materia alimentaria, influenciando en las mismas varios factores, entre ellos el poco interés del presidente confiscador Porfirio Lobo Sosa y los problemas que se han presentado en el agro, en los cuales tampoco han puesto en práctica sus buenos oficios. Este año vamos a tener una crisis alimentaria sin precedentes en la historia de este país, mucho más que el año anterior y los años anteriores. Vamos a tener una crisis muy importante de frijol, de igual manera de maíz. Es increíble que en granos básicos estemos prácticamente importando grandes cantidades de quintales. Los diputados al Congreso Nacional aseguraron que van a llamar al titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería para que rinda un informe en el cual su presidente confiscador de frecuencia, Juan Orlando Hernández, ha andado más en campaña política que interesado en los verdaderos problemas del país. El Ministerio de Agricultura y Ganadería también lo vamos a sentar acá con el Congreso y que nos explique cuáles son sus estadísticas, cuál es su base de datos que ellos están teniendo y cuáles son las prevenciones que ellos están tomando. Ellos ya tienen una proyección, cuánto va a ser la siembra de primera, cuánto va a ser exactamente la cantidad de quintales de maíz, de frijoles y de arroz que ellos tienen proyectado producir. Frank Schubera, Noticiero Universal. Bueno, y teníamos la parte de la seguridad alimentaria. El propio César Hahn pues avisora un panorama no muy bonito para este año, en que avisora una crisis económica, y como hemos dicho,
la mayoría de los campesinos en el país son empíricos, entonces no saben qué hacer ante las situaciones que pueden haber entre los cambios climáticos o la improductividad de la tierra. Y bueno, sin olvidar pues los problemas que ya existen con campesinos en zonas como el Bajo Aguán, pues es muy complicado lo que se debe a venir. Esperamos que se tomen las medidas necesarias y que el gobierno pues pueda tener algo de control en esta situación. Vamos, bueno, pasando al tema ahora, la ciudad modelo. Ha causado controversia la ciudad modelo por dos situaciones. Uno, los modelos que se conocen a nivel mundial y que inclusive ha citado algunos, por ejemplo, el propio presidente del Congreso o algunos funcionarios han citado, pues prácticamente siempre citan a Hong Kong y Singapur. Ahora, Hong Kong, si recordamos, es una colonización inglesa, entonces... igual Singapur. Igual Singapur, entonces se dice, bueno, están hablando de una colonización moderna. Entonces, hay muchas preguntas que se dan alrededor de esta temática. Aún así, a 15 días de que el señor Paul Romer dio su conferencia de esta idea que él tiene, que no se ha aplicado todavía en ningún país, solo ahorita pues mordió el gancho Honduras y África. Nos vamos a aventurar en este modelo que no sabemos si va a dar resultado o no. Eso pues hay que esperar el tiempo y que pase la experiencia para saber. Esperamos que sea positiva, pero sí, ciertamente es una aventura. 15 días después de que ponen la idea, el Congreso, pues de una manera veloz y ágil, como quisiéramos que fuera siempre, y para muchos otros temas, no solo para este, pues aprobó reformas constitucionales. En vez de diciembre aprobaron 3 reformas constitucionales de una manera, pues inclusive con dispensas de debates. Y lo de la ciudad modelo se aprobó, pero dejado más interrogantes que respuestas. El tema es que ya va, la ciudad modelo va. Y pues lo que se espera es que en el camino y sobre la marcha pues esclarezcan toda la gran cantidad de dudas que hay. Como dónde va a venir el financiamiento, cuándo la extensión territorial, dónde va a ser, si solo van a hacer una o van a ser varias, quién va a gobernar ahí. Bueno, son en fin la cantidad de preguntas increíbles que hay sobre este tema. Y en nuestro estudio ha estado pues analistas y sociólogos como por ejemplo Julio Navarro, y para él dice, bueno, esto es una muestra de un Estado fallido, dice. Porque ya estamos en una situación que hay tanta inseguridad, violencia, que el gobierno no da respuestas al pueblo, que lo más fácil es pues ceder una porción de tierra y que esa sea pues una zona desarrollada y en el cual pues la gente que viva ahí va a estar salvada, dice, y los que estamos afuera pues no vamos a estar tan bien, y lo ve como un arca de Noé. Para otro pues es una gran oportunidad, es una gran idea y que es admirable el Congreso Nacional que lo haga de una forma tan rápida, con un amor al pueblo, un amor a Honduras y que quieren ver resultados, y que esta ciudad modelo pues va a impulsar al país a que se convierta en uno de los países más importantes, en el corazón prácticamente de América, y que si se hace ciudad modelo en el sur y en el norte y si se enlazan, pues podría catapultar a Honduras inclusive a competir como un centro de comercio mayor que es Panamá. Entonces es un tema que vale la pena analizar, porque ¿qué podemos esperar? Es realmente ceder pues parte por el gobierno, sus responsabilidades por no haber dado respuestas, o realmente se está buscando un desarrollo que puede ser posible en Honduras. Bueno, se ha estado siguiendo la propuesta del señor Paul Romer, pero igual, él mismo se cura en salud, ¿verdad? Él habla de que no es una propuesta de colonialismo del siglo, vamos a ponerle siglo XXI porque estamos en el siglo XXI, ¿verdad? En lo personal, mi formación es neoliberal y no tenemos que ver que venimos, ya se supone que esa etapa está superada, ¿verdad? En función de lo que son lo que es colonias, es un neocolonialismo, nada más que con varios aspectos interesantes. Yo creo que ese tema debió de haberse, es un tema muy interesante para un referéndum, por ejemplo, así como ha quedado, ¿verdad? Como plebiscito, hablando de Estado fallido. Bueno, parte de lo que es el Estado que está vigente, que está, por ejemplo, que es democrático y republicano, vamos a ponerle ahí en el caso nuestro, pues las herramientas de plebiscito y referéndum pues son maravillosas en ese sentido. La gente se pregunta ahorita, ¿cuál es la diferencia entre plebiscito y referéndum? Bueno, las dos bien interesantes, se consulta al pueblo, ¿verdad? Nada más que en el plebiscito el gobierno le dice al pueblo, ¿doy este paso sí o no?
Si me dicen que sí, voy a dar ese paso. Si me dicen que no, pues ahí está nomás y nomás queda. El referéndum es diferente.